Señor bendito que está en el cielo, santificado sea tu nombre. Te damos gracias, Padre, porque tú eres nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, que nos permite estar en este lugar para poder conocer más de las profecías que tienen que ver con el tiempo del fin. Te pedimos, Señor, de que esta reunión que está aquí, Señor, en este lugar, que sea bendecida por tu presencia y que tu Espíritu Santo nos ayude a entender estos temas que tienen que ver con verdad presente para este tiempo. Bendice a nuestros hermanos y a nuestros amigos, te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a estudiar la Biblia. Estos no son sermones, sino que son estudios bíblicos. Es importante conocer lo que la Biblia dice, hermanos. Así que nosotros no vamos a predicar sermones, sino que vamos a estudiar la Biblia, lo que la Biblia dice. ¿Qué es la abominación asoladora o la abominación desoladora, como muchos dicen? Quiero que notemos que en la Biblia, hermanos, en la Biblia hay principios para estudiar la Biblia. Hay principios. Por ejemplo, un principio de esos es que la historia se repite. O sea, que lo mismo que pasó antes volverá a cumplirse. Que eso siempre es así. Vamos a notar por lo menos dos citas bíblicas que nos muestran ese principio. Una de ellas está en Eclesiastés, un libro que fue escrito por Salomón. Dice el sabio Salomón en Eclesiastés 1:9 lo siguiente: ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que será. No hay nada nuevo debajo del sol. ¿Notaron lo que dice Salomón? Lo mismo que fue, ¿esto qué? Será. Porque la historia se repite. Ahí mismo en ese libro, capítulo 3, versículo 15, Eclesiastés capítulo 3, versículo 15, dice también Salomón: aquello que fue, ya es, y lo que ha de ser, fue ya, y Dios restaura todo lo que pasó. Notaron que Salomón está diciendo que lo que fue, eso mismo será, porque la historia se repite. Hablando de Mateo 24, que es el capítulo que estamos estudiando, el sermón profético, anoche notamos, o ayer notamos, que el sermón profético de Mateo 24 tiene ¿cuántos cumplimientos? Tiene 2 cumplimientos. Se cumplió a nivel de Jerusalén antes del año 70 de nuestra era. ¿Y se cumplirá qué? A una escala mundial, cuando Dios ejecute sus juicios sobre esta tierra. O sea que el Mateo 24, que es el sermón profético, tiene ¿cuántos cumplimientos? 2. Uno antes de la destrucción de Jerusalén en el año 70 de nuestra era, y al final de la historia, cuando Dios derrame su juicio sobre este planeta Tierra, se cumplirá de nuevo Mateo 24. ¿Estamos claros en eso? Vamos a notar lo que dice el espíritu de profecía respecto al cumplimiento o a la aplicación mundial de Mateo 24. Dice: del deseado de toda la gente, página 581. Deseado de toda la gente, página 581, dice: Jesús no consideró por separado la destrucción de Jerusalén, y el gran día de su venida. Mezcló la descripción de estos 2 acontecimientos. ¿Notaron, hermano? Que Jesús en Mateo 24 describió ¿qué? O mezcló los 2 acontecimientos que van a pasar en este mundo. Lo que sucedió antes de la destrucción, antes del año 70 para la destrucción de Jerusalén, y lo que va a suceder ¿cuándo? Cuando esté pronto la venida de Jesús y cuando este mundo esté pronto por terminar. ¿Notaron que Mateo 24 tiene cuántos cumplimientos? 2 cumplimientos, porque la historia se repite. Otra cita: Eventos de los últimos días, página 19, ahí están en el texto, en la página que tienen. Eventos de los últimos días, página 19, dice: sobre el monte de los olivos, Cristo explicó los temibles juicios que habrían de preceder a su segunda venida. Oiréis de guerra, rumores de guerra, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino.
Habrá pestilencias, hambres, terremotos por todos los lugares, y todas estas cosas serán principio de dolores. Aunque estas profecías se cumplieron parcialmente con la destrucción de Jerusalén, se aplican más directamente que a los postreros días. ¿Notaron qué bonito cómo el espíritu de profecía encaja con la Biblia? Interesante. Así como se cumplió en los tiempos de Jesús, de la destrucción de Jerusalén, Mateo 24, se va a cumplir ¿qué? Antes de la segunda venida de Jesús, cuando caigan los juicios en esta tierra. ¿Saben, hermanos? Pregunto, ¿estamos viviendo en esos tiempos donde están sucediendo guerras, terremotos y cómo van aumentando? Tantas enfermedades terroríficas que están sucediendo, cómo está aumentando la delincuencia, cómo se está levantando gente que profesa ser Cristo, cómo se está levantando gente que profesa ser profeta, y mucha gente está siendo engañada porque la gente no lee, no estudia la palabra de Dios. O sea que estamos viendo en estos tiempos, y pronto estas predicciones se van a cumplir, lo que dice Mateo 24. Ahora, vamos a analizar ahora lo que es en sí la abominación asoladora. Para eso vamos a notar o vamos a aplicar el principio que acabamos de leer, que es que la historia ¿qué? Se repite. Para que entendamos qué es la abominación asoladora, porque Jesús en Mateo 24 está citando a Daniel. Miren cómo dice, Mateo capítulo 24, versículo 15 al 16. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora, de la que habló el profeta ¿qué? Daniel. Jesús, ¿a qué profeta está citando? ¿O qué libro está citando? A Daniel. En otras palabras, para entender qué es la abominación asoladora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Ir a dónde? Al libro de Daniel. ¿Estamos de acuerdo? Muy importante eso. Y sigue diciendo, el que lea, entienda. Esto es bien importante, hermano. Eso está en cursiva. El que lee, entienda. ¿Saben por qué, hermano? ¿Por qué esa cursiva allí? El que lee, entienda. Porque dentro de la iglesia hay gente que no la entiende la profecía. Hay gente que la conoce para sí mismo, pero para predicarla no puede. Y hay otro problema. Hay hermanos que por más que se les explique no entienden. Es bien delicado ese problema, ¿va? Y el mensaje profético es que leamos y entendamos. Significa que esto es importante porque está en cursiva. Es un versículo, es una palabra parentética. El que lee entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Muy importante eso, el que lee entienda. Ahora vamos a ver qué es la abominación asoladora que estudió el profeta Daniel. Muy importante eso, la abominación asoladora. Ahora, allí hay ciertos textos bíblicos en el texto. Cuando Daniel profetizó esto, porque Jesús está citando a Daniel, cuando Daniel profetizó esto, la ciudad de Jerusalén estaba en ruinas, porque la ciudad de Jerusalén había estado cometiendo abominaciones en los tiempos del profeta Daniel y del profeta Ezequiel. Y esta destrucción que vino a Jerusalén, ahí está la cita, fue aproximadamente en el año 586 por los babilonios. Esto fue antes de Cristo. Esta destrucción o este sitio de Jerusalén en el año 586 lo hemos registrado. Ahí está la cita bíblica. No las podemos leer por falta de tiempo porque es mucho material, pero ahí están las citas para los que la podamos leer en casa, y para los que están viendo en internet puedan corroborar eso, porque el texto ahí va a estar abajo del video. En 2 Crónicas 36 al 17 al 21, ahí se describe cómo Jerusalén fue sitiada por Nabucodonosor en el año 586. Fue llevada cautiva a Babilonia, a Jerusalén en esta fecha. Esto lo profetizó Jeremías en el capítulo 25 y el versículo 12, que Jerusalén iba a ser llevada cautiva a Jerusalén por 70 años, decía la profecía. 70 años la ciudad de Jerusalén o los israelitas fueron llevados a Babilonia. ¿Por qué razón? Porque, ¿se acuerdan ustedes de Ezequiel capítulo 8? En Ezequiel capítulo 8 encontramos que el pueblo de Israel estaba cometiendo ¿qué? Abominaciones. Y esta desgracia y este sitio por parte de Babilonia
vino por consecuencia a la desobediencia. Y en los tiempos de Daniel, esta era la abominación desoladora cuando Nabucodonosor llevó cautiva a Jerusalén, a Babilonia. Inclusive Daniel capítulo 1 introniza con esto, enseñando de que el pueblo de Israel fue llevado cautivo en los días del rey Joacín. O sea que la introducción del libro de Daniel inicia con eso, porque el pueblo de Israel fue llevado cautivo en el año 586 por Nabucodonosor. En los tiempos de Daniel, ¿cuál era la abominación desoladora? Era esto, que Nabucodonosor fue llevado, ¿qué? Llevó cautiva a la ciudad de Jerusalén en el año 586. Esta era la abominación desoladora en los tiempos del profeta Daniel. Muy importante eso. O sea que el libro de Daniel se escribió en una esfera cuando el pueblo de Israel estaba cautivo. ¿A dónde? Todavía aún en Babilonia. Porque Daniel capítulo 9, aún Daniel está orando. ¿Por qué? Porque su pueblo fuera libertado ¿de qué? De ese cautiverio que había profetizado el profeta Jeremías. ¿Está conmigo, hermanos? O sea que todo eso está allí en el texto que estamos leyendo. ¿Tienen ahí el texto los hermanos? ¿Están leyendo allí conmigo? Ahora, muy importante eso. Ahora, pero lo interesante es que cuando el pueblo de Israel estaba cautivo en Babilonia, aún durante el periodo de los 70 años, Dios le dio una visión a Daniel. ¿Cuál fue esta visión? Ahí dice que esa ciudad que iban a reconstruir nuevamente iba a ser otra vez destruida. Mire qué interesante. O sea que el pueblo de Israel después de los 70 años iba a salir de Babilonia. ¿Con qué objetivo? Para ir a reconstruir Jerusalén nuevamente. En ese contexto se escribieron los profetas Zacarías, Ageo, Malaquías, porque estos profetas fueron los profetas menores después del exilio, con el objetivo de animar al pueblo para que el pueblo de Israel construyera nuevamente los muros de Jerusalén, porque habían sido ¿qué? Destruidos por Nabucodonosor antes del cautiverio. ¿Estamos de acuerdo, hermano? ¿Me están entendiendo, hermano? O sea que es bien importante que entendamos eso. Pero al profeta Daniel se le reveló una visión. Ahí está en Daniel 9:25, donde Dios le decía a Daniel que esa ciudad que iban a reconstruir iba a venir otro rey y la iba a destruir nuevamente. ¿Notaron, hermanos? O sea que la ciudad de Jerusalén que iban a reconstruir después de que salieran del cautiverio, esa misma ciudad iba a ser ¿qué? Destruida. Ahí están las citas, pueden leer ustedes Daniel 9:25 y Daniel 9:26. Muy importante eso. Y ahí dice en esa cita que un príncipe vendría y este príncipe que destruiría la ciudad de Jerusalén. ¿Sabe cuándo se cumplió esto, hermanos? Ahí está la cita. ¿Quién es este príncipe que iba a destruir la ciudad de Jerusalén? Esa ciudad que iban a reconstruir. ¿Quién era ese príncipe? Esta profecía, hermanos, se cumplió exactamente cuando los romanos en el año 70 sitiaron a Jerusalén. O sea que Jesús está diciendo, cuando veáis la abominación asoladora que profetizó Daniel, huyan a Judea. Jesús estaba tomando prestadas las palabras de Daniel para aplicarlo a lo que iban a hacer los romanos al destruir a Jerusalén en el año 70. Esta maldición cayó sobre Jerusalén en el año 70 porque Jerusalén despreció ¿a quién? Al Mesías. ¿Se acuerdan cuando los israelitas dijeron, cuando los fariseos dijeron, la sangre de ese hombre caiga sobre vuestras mujeres y sobre vuestros hijos? Ellos mismos echaron la maldición. Y el castigo cayó sobre ¿qué? Sobre Jerusalén en el año 70 por los romanos. O sea que en los tiempos de Jesús, o la abominación desoladora que Jesús estaba hablando en Daniel 24:15, se refería en ese entonces a el sitio de los romanos en el año 70 para destruir ¿qué? Jerusalén nuevamente. O sea que en los tiempos en Mateo 24 de la abominación desoladora que está hablando, ¿cuál era? Cuando los romanos ¿qué? Invadieron ¿qué? Jerusalén en el año 70. Esa era la abominación desoladora de la que habló Jesús en Mateo 24:15. Lo mismo que así como Nabucodonosor sitió a Jerusalén,
en el año 586 a.C., los romanos iban a ¿qué? A destruir Jerusalén en el año 70, porque la historia se repite. ¿Notamos, hermano? Eso es bien importante. Usted puede constatar la historia, hermano, la historia bíblica, donde se cree de que cuando los romanos invadieron en Jerusalén en el año 70, dice que murieron miles de judíos y la sangre corría a cantaradas en el templo de Jerusalén. La gran masacre que hubo de judíos, porque los mismos judíos se echaron la maldición al rechazar al Mesías. Exactamente, la abominación asoladora llegó a Jerusalén y sitió a Jerusalén en el año 70. De esta abominación asoladora había hablado Daniel en Daniel 11:31. Mire cómo dice: y se levantará de tu parte tropas y profanarán el santuario y la fortaleza y quitarán el continuo sacrificio y pondrá la abominación asoladora. Es lo que hizo Tito, el general Tito, en el año 70. ¿Sabe, hermano, a qué se le llamaba el continuo sacrificio? El continuo sacrificio, o el continuo, se le llamaba a lo que hacía el sacerdote en el lugar santo y en el lugar santísimo, día, tarde y mañana. Eso se le llamaba el continuo. Cuando Roma invadió a Jerusalén en el año 70, eso cesó. El oficio del santuario cesó. La administración del santuario cesó, porque Jerusalén fue destruida junto con el templo y se puso la abominación desoladora. O sea que, según la historia, se cree de que el general Tito sacrificó un cerdo en el altar del sacrificio del santuario, igual como Antíoco Epífanes. Es muy importante eso. Ahora, notemos algo muy importante que Jesús dijo respecto a esta abominación asoladora de la que hablaba. En Lucas capítulo 21, versículo 20 al 22 dice: pero cuando veáis a Jerusalén rodeada por ejércitos. ¿De cuáles ejércitos hablaba Jesús aquí? De los romanos que iban a invadir ¿qué? A Jerusalén en el año 70. Cuando veáis a Jerusalén rodeada por ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse, y los que están en los campos no entren en ella, porque estos son días de retribución, para que se cumplan las cosas que están escritas. Jesús estaba hablando a los discípulos: cuando veáis la abominación asoladora, huyan. Si están en Judea, huyan. Y si están en el campo, no regresen a tomar su capa, dice Mateo 24. Era bien importante: cuando veáis la abominación asoladora. Ahora, es bien importante que entendamos eso, hermano, de que en el año 70, la invasión de los romanos a Jerusalén, eso era la abominación asoladora. A eso se le llamaba la abominación asoladora. Oiga lo que dice el deseado de toda la gente, página 588. Los discípulos de Cristo fueron advertidos acerca de la destrucción de Jerusalén. Los que se fijaron en las señales de la ruina inminente huyeron a la ciudad y escaparon de la destrucción. O sea que no murieron. ¿Por qué? Porque hicieron caso a las palabras de Jesús, hicieron caso a la señal de Jesús. Ya vamos a ver cuál era la señal para huir. Los que se fijaron en la señal de la ruina inminente y huyeron a la ciudad escaparon a la destrucción. Ningún discípulo de Cristo murió, hermanos, porque hicieron caso a la señal. Es bien importante eso. Ningún discípulo, ningún apóstol murió bajo la destrucción de los romanos en el año 70. Ningún apóstol. Porque salieron cuando vieron la señal. O sea que cuando vino la destrucción y el sitio y esa gran masacre que hicieron los romanos en el año 70, ya los discípulos estaban ¿a dónde? Fuera, en el campo, habían salido. Pero porque ellos hicieron caso a una señal. Ya vamos a ver más adelante cuál era esa señal. Y dice lo siguiente: así también ahora hemos sido advertidos acerca de la segunda venida de Cristo y de la destrucción que ha de sobrecoger al mundo. Los que presten atención a esta advertencia se salvarán. Muy importante, hermano. Usted puede ver insignificante todo esto que estamos estudiando, pero esto es debido a muerte, hermano. Porque si nosotros hacemos caso a esta advertencia, vamos a ser libertados de los juicios de Dios que van a caer sobre esta tierra, sobre los impenitentes y sobre aquellos que rechacen el Evangelio de Jesús. Es muy importante que entendamos eso. Ahora, vamos a ver, según lo que dice ahí el texto,
¿Cuál era esa señal que vieron los discípulos para salir a huir? Porque antes de que caigan los juicios de Dios sobre esta tierra y se imponga otra vez la abominación desoladora, que vamos a ver que al final de la historia va a haber otra abominación desoladora, tenemos que ver una señal y tenemos que salir a huir. Ahora, pero ¿cuál era la señal de los discípulos para salir a huir? Dice el Conflicto de los Siglos, página 25, dice: tan pronto como los estandartes del ejército romano idólatra fueron clavados en el suelo sagrado, que se extendía a varios estadios más allá de los muros, los creyentes en Cristo habían de huir del lugar a un lugar seguro. ¿Cuándo es que los discípulos salieron a huir? ¿Cuándo es que los discípulos? Cuando vieron los estandartes romanos. ¿Saben qué es un estandarte, hermanos? Los estandartes romanos eran un tipo de lanza que traía como una banderita arriba. En esa banderita los romanos, ¿saben cómo se identificaban en esa banderita? Los romanos ponían en esa banderita un sol. ¿Oyeron cómo dije? Un sol. Porque los romanos adoraban mucho al sol, porque para los romanos el sol era un dios. Y cuando los discípulos vieron ese estandarte romano que traía el sol, esa era la señal para salir a huir. Inmediatamente cuando vieron los estandartes romanos, ellos dijeron: esta es la hora de salir a huir, salgamos. Y todos salieron. Nadie sabía, solo los discípulos. Y ahí dice: los creyentes de Cristo debían huir a un lugar seguro. Al ver la señal preventiva, todos los que quisieran escapar debían hacerlo sin tardar. Sin tardar, hermano. Los discípulos no dijeron: vamos a ir a ver si tenemos el pantalla plasma, siquiera eso vamos a rescatar. Vamos a rescatar el DVD. No, la única ropa que tenían: es hora de salir, salgamos, huyamos. Ay, hermanitos, aquellos que tienen amor a las grandes casas hoy en día, cuando venga la destrucción sobre este planeta, aquellos que aman lo terrenal, muchos se van a perder por el amor a lo terrenal, al billete. Aunque usted no lo crea, el Espíritu de Profecía dice que muchos se van a condenar y muchos se van a perder porque tienen temor de dejar sus bienes materiales. No se han negado aún al yo. Amén. Tremendo. Los discípulos dijeron: no, salgamos a huir, salgamos. No volvieron, no vuelvan a Jerusalén. Si un discípulo hubiera vuelto de nuevo a Jerusalén, muere. Porque el ejército romano rodeó a Jerusalén y no escapó. Pero los discípulos, cuando dieron la señal, salieron. La obediencia es bien importante, hermano. Y sigue diciendo: todo el que se hallase en aquel instante en el tejado de su casa no debía entrar a ella, ni tomar consigo los más valiosos tesoros. Tremendo. Los que trabajaran en el campo y en los viñedos no debían perder tiempo en volver por sus túnicas que se hubiesen quitado para sobrellevar mejor el calor y la faena del día. Todos debían rechazarse sin tardar si no querían verse envueltos en la ruina general. Los discípulos huyeron al ver la señal. Y mire cómo sigue diciendo la cita. Conflicto de los Siglos, página 30, dice: espantosas fueron las calamidades. Qué destrucción, hermano. Hay un libro que se llama, de un historiador, que es el historiador que está más apegado a la historia, que se llama Flavio Josefo. Es un historiador fidedigno que tiene varios tomos sobre la antigüedad de los judíos. Así se llaman los tomos, la historia, donde dice que no hay descripción, no se puede describir la masacre que hicieron los romanos con Jerusalén. Mataron niños, mujeres embarazadas, descuartizaron gente. Dice, inclusive el Espíritu Profecía dice que a cantaradas, dice, rodaba la sangre en el templo de Jerusalén. Si los discípulos hubieran bajado a traer algo de pertenencia de sus casas, hubieran perecido. Pero gracias a obedecer la palabra de Dios y la señal, ningún discípulo pereció, ninguno, porque todos salieron a huir cuando vieron la señal.
Y sigue diciendo, la ciudad fue sitiada en el momento de la Pascua. Imagínense, en el momento de la Pascua cayó la destrucción. Cuando millones de judíos se hallaban reunidos dentro de sus muros. O sea que el diablo hizo de las suyas en ese momento, hermano. El diablo se alegró. Dios permitió eso, hermano, pero el diablo se alegró al ver tanta sangre derramada. Y aprovechó cuando los judíos estaban todos reunidos celebrando la Pascua. No quedó ninguno vivo. Tremendo. Y dice lo siguiente, los depósitos de provisiones que de haber sido conservados hubieran podido abastecer a toda la población por varios años, habían sido destruidos a consecuencia de la rivalidad y la represalia de las facciones en lucha. Y pronto los vecinos de Jerusalén empezaron a sucumbir a los hombres del hambre. Una medida de trigo se vendía por un talento. O sea que la gente que quedó viva de esta destrucción sufrió de gran calamidad de hambre, que según Flavio Josefo dice que la gente que fue llevada cautiva a Roma por los romanos, que quedó cautiva por los romanos, la gente que quedó viva, según historiadores dice que la gran hambre que cayó, porque Mateo 24 tiene que cumplirse, habrá hambre, pestilencia. Dice la historia que las mujeres se comían a sus propios bebés de la gran hambre, y hombres se comían el cuero de sus sandalias de la gran hambre que cayó en Jerusalén, porque Mateo 24 se cumplió con exactitud antes de la destrucción de Jerusalén y bajo la destrucción de Jerusalén, la gran hambre, la gran epidemia que cayó. Tremenda destrucción. Eso lo puede constatar usted en la historia, hermano, sobre la destrucción de Jerusalén, cómo los romanos invadieron Jerusalén en el año 70. Eso no es mentira. La historia lo constata, lo que la Biblia dice. Muy importante eso. Dice también Conflicto de los Siglos, página 30. Millones murieron a consecuencia de la hambre y pestilencia. Los efectos naturales parecían haber desaparecido. Los esposos arrebataban unos a otros los alimentos. Los hijos quitaban a sus ancianos padres la comida que llevaban en la boca. Era tremenda el hambre, hermano. La pregunta del profeta: ¿se olvidará acaso la mujer de su niño mamante? Recibió respuesta en el interior de los muros de la desgraciada ciudad, tal como la diestra de la Santa Escritura se la diera la Santa Escritura. Las misericordiosas manos de las mujeres cuecen a sus mismos hijos. O sea que las mujeres cocían a sus propios hijos, ¿para qué? Para comérselos. ¡Qué hambruna! Esto lo servían de comida en el quebranto de la hija de mi pueblo. Y ahí cita Isaías 49:15 y Lamentaciones 4:10. ¡Qué tremendo, hermano! ¡Qué hambre más grande! Comerse a su hijo para satisfacer la hambre. ¿Se comería usted a su hijo? Usted podemos decir no, porque es mi hijo y prefiero morir de hambre. No, hermano, usted porque estamos satisfechos y hemos comido hoy en la mediodía. Pero una hambre macabra, un castigo tremendo, un castigo divino que cayó sobre Jerusalén por haber rechazado la providencia divina. Y así volverá a caer los castigos a nivel mundial sobre aquellos que rechacen el evangelio. Usted lo toma por broma, pero se va a volver a cumplir la historia. Muy importante todo eso. Pero saben, hermanos, que la abominación desoladora tiene otro cumplimiento. Después de que Roma cayó, porque Roma invadió a Jerusalén en el año 70, lo que estamos viendo, y esa fue la abominación desoladora. Cuando los romanos invadieron Jerusalén en el año 70, esa fue la abominación desoladora. Pero el imperio romano cayó en el año 476 de nuestra era. Según Daniel 7:8, ¿qué poder se iba a levantar después del imperio romano? La Roma de los papas, el cuerno pequeño. ¿Cuánto tiempo gobernó la Roma de los papas? 1260 años. ¿Empezando cuándo? Desde el año 538, cuando se levantó el papado, culminando ¿cuándo? En el año de 1798. 1260 años de persecución papal, de inquisición y de oscurantismo. ¿Qué hizo la Roma de los papas?
también impuso la abominación asoladora. ¿En qué sentido? Persiguió a los santos durante 1260 días, cambió los tiempos y la ley. Esa era la abominación desoladora durante la Edad Media de la Roma y los papas. O sea que al papado, el profeta Daniel también se le llama la abominación desoladora. ¿Que cuánto tiempo duró? Tiempo y mitad de un tiempo, que son ¿qué? 1260 días. Toda esa documentación está ahí en el artículo. La persecución papal duró 1260 días. Esa fue también la abominación desoladora. ¿Saben cuántos cristianos mató la iglesia romana durante la Edad Media? Busquen en internet. Hoy, si usted se pierde, va a ser porque quiere. Si somos ignorantes es porque queremos. Hoy hay información fácil de conseguir. Estudiemos, investiguemos, no nos dejemos guiar por lo que dice el predicador, investiguemos. La Iglesia Católica durante la Inquisición mató más de 50 millones de cristianos solamente por oponerse a sus doctrinas. Y esa fue la abominación asoladora. El papado sitió a Jerusalén, no a una ciudad, sino a la ciudad de Jerusalén, que representa al pueblo de Dios durante la Edad Media. Porque la historia se repite, ¿me están entendiendo? El cuerno pequeño pisoteó a la iglesia durante 1260 días. Eso lo dice Daniel 7:25. Lo corrobora también Daniel 8, versículo 11 al 13. Como el cuerno pequeño echó la verdad por tierra del santuario. Fue cuando la iglesia católica o el papado, todas las verdades del plan de salvación que se reflejan en el santuario, fueron instituidas por un falso sistema religioso de sacerdotes y doctrinas y tradiciones de hombre. Esa es la abominación asoladora. La iglesia romana durante la Edad Media impuso un falso sistema de tradiciones de hombre, y de esa manera el ministerio de Jesús en el santuario celestial fue echado por tierra por un sistema falso de religión. Y hasta el día de hoy tenemos un falso sistema de religión, sacerdotes terrenales. Todo tiene que ver con un sistema terrenal, porque tenemos nuevamente rasgos de la abominación asoladora. Muy importante eso. Ahora, hermanos, quiero que notemos algo muy importante allí en la página siguiente. Ya hablamos un poco de historia. ¿Sí? Hagamos un repaso. En los tiempos del profeta Daniel, ¿cuál fue la abominación asoladora? Fue cuando Nabucodonosor invadió ¿qué? Jerusalén en el año 586. ¿Y fue llevado ¿qué? Cautivo a Babilonia. En ese contexto es que se escribió el libro de ¿qué? Del profeta Daniel. Pero ya en Babilonia, cautivo, a Daniel se le dio una visión. ¿Cuál fue esa visión? De que esa ciudad que iba a ser reconstruida después de que salieran, esa misma ciudad iba a ser destruida ¿por quién? Por un príncipe que vendría. ¿Y ese príncipe cuándo se cumplió? ¿O ese príncipe quién era? Fue cuando Tito, el general romano, invadió Jerusalén. ¿En qué? ¿En el año qué? 70. Esa era la abominación asoladora. Pero después de Roma, de los imperios, se levantó ¿qué poder? La Roma y los papas. ¿Cuánto tiempo duró la Roma y los papas? 1260 días de persecución o de hegemonía o de poderío. Eso fue también ¿qué? La abominación asoladora, en el sentido de que el papado no destruyó un santuario literal, sino destruyó un santuario espiritual, que era ¿qué? Su iglesia, el santuario hoy, o la Jerusalén celestial espiritual. ¿Están conmigo, hermano? Al mismo tiempo que el papado durante la Edad Media pisoteó a los hijos de Dios, la verdad del santuario, que está Jesús en el cielo, fue echada por tierra al instituir ¿qué? Un falso sistema ¿qué? De religión basado ¿qué? En doctrinas y mandamientos de hombre. Esa es la abominación asoladora durante la Edad Media. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuántas abominaciones asoladoras llevamos? La de Nabucodonosor, la de los romanos y la del papado. 3. Pero falta una, porque Mateo 24 tiene que ver ¿con qué? Con el tiempo del fin. Muy importante. Sí, Mateo 24 tiene que ver con el tiempo del fin. ¿A dónde empezamos a ver esa abominación asoladora? ¿A dónde la empezamos a ver? ¿O en qué libro la buscamos? En el libro de Apocalipsis. Mire qué bonito, hermano. Yo quisiera, hermano, que aquí vamos a grandes rasgos, porque tienen el material ahí y lo pueden estudiar con cuidado en su casa. Vamos. El papado, ¿cuánto tiempo duró de persecución el poder del papado durante la Edad Media? ¿1200 qué? 60 días. Esos 1260 días, que son años según la profecía, ¿cuándo iniciaron? Cuando se levantó
en el año 538 después de Cristo. ¿Y cuándo culminó ese poder? 1798. ¿Qué hizo que culminara ese poder o que dejara de perseguir? ¿Qué evento sucedió? ¿Qué evento pasó para que le pusiera un stop a ese poder y ya no matara al pueblo de Dios? ¿Qué evento sucedió? En el año de 1798, el papado sufrió una herida ¿de qué? De muerte. Ahí está todo eso. ¿En qué consistió esa herida de muerte? Fue cuando la Revolución Francesa, en el año de 1798, llevó cautivo al Papa Pío VI. Y esa profecía está descrita en Apocalipsis capítulo 13. Apocalipsis capítulo 13, versículo 3. Cómo la bestia iba a recibir una herida de muerte. Apocalipsis capítulo 13, versículo 3, hablando de la bestia. Otro nombre dado al papado durante la Edad Media. Apocalipsis capítulo 13, versículo 3. Y vi una de sus cabezas como una herida mortal. La bestia tuvo una herida mortal. Pero el texto dice, pero su herida mortal fue sanada. Ahora, vámonos al versículo 5. Ahí dice, ¿cuánto tiempo es que la bestia persiguió a los santos? Versículo 5. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. Y se le dio autoridad para actuar, ¿cuánto? 42 meses. Explico, tal vez a nuestros amigos que son nuevos en estos temas, no pueden entender estos temas, pero yo sé que poco a poco ahí está todo ese material. Si usted busca una calculadora y multiplica 42 meses por 30, porque el mes judío o el mes hebreo tiene 30 días, ¿cuánto le va a dar? 42 meses por 30 días. Le da 1260 días. Pero en profecía apocalíptica, un día equivale ¿a qué? A un año en profecía. O sea, cuando hacemos la ecuación aritmética, 1260 días, lo pasamos a años, tiene que ser ¿cuánto? 1260 años. Es lo mismo que tiempo sin mitad de un tiempo. Lo que se dice en profecía es que se dice el mismo periodo, pero en diferentes palabras. En profecía, la hegemonía del papado se usa de la siguiente manera: tiempo sin mitad de un tiempo. Se le habla también en Apocalipsis 12, 1260 días. Y se habla también de 42 meses. Es el mismo periodo, pero en diferentes palabras. Tiempos equivale a 2 años. Tiempo en idioma hebreo es un año. Y mitad de un tiempo, ¿cuánto es? Medio año. Si usted hace la ecuación aritmética, le va a dar también ¿qué? 1260 días, día por año. O sea que en las profecías de Daniel y Apocalipsis se habla mucho de este poder y cuánto iba a actuar contra el pueblo de Dios. 1260 días. La persecución papal, según la historia, culminó cuando la Revolución Francesa dio un golpe mortal al papado, porque el papado andaba metido en un bloque para oponerse al bloque comunista. Y a Francia no le convenía que el papado estuviera metido en eso. Entonces, Francia lo que hizo, ¿qué? Matemos a Pío VI. Y según la historia, eso lo puede constatar en la historia, Napoleón Bonaparte mandó al general Haller para que Haller y su ejército se consiguieran unas hachas y botaran la Basílica de San Pedro. ¿Saben qué estaba haciendo Pío VI en esa hora? Celebrando una misa, celebrando su 23º aniversario de pontificiado. En esa misma noche, Haller llevó cautivo a Pío VI a Francia y un año después murió en Francia. Y ese fue un golpe decisivo, mortal, para que la persecución papal cesara durante la Edad Media. En el año de 1798, el papado tuvo una herida mortal y fue con espada, porque la Revolución Francesa el papado usaba la Revolución Francesa. La misma hija se levantó contra la madre. Según la historia dice que la hija preferida del papado, ¿saben cuál era? Según la historia se le llamaba Francia porque el papado usaba a los franceses para matar a los cristianos. ¿Saben de que la Revolución Francesa
se me ha olvidado la fecha, pero una famosa masacre, la famosa masacre de San Bartolomé, donde la Revolución Francesa mató más de 50.000 valdenses y albigenses, provincias que estaban en Francia, alrededor de Francia, todo por oponerse a las doctrinas de Roma. Por ejemplo, si estamos aquí como estamos en este momento, leyendo la Biblia, en aquella época era para que seguro le volara la cabeza a usted. Porque durante la Edad Media, solamente por leerle, por ahí, encontrarle un texto bíblico en un papelito pequeño, porque así se transmitía la Biblia durante la Edad Media, los cristianos así mantenían la luz encendida. Por pedacitos de papel se pasaban los textos bíblicos y se leía para que la antorcha de la fe nunca se apagara. Pero si a un cristiano le encontraban una Biblia, era seguro que a las mujeres les cortaban los pechos, a los hombres les sacaban los ojos y les ponían hormigas. Habían hombres que les abrían la boca y les dejaban ir grandes cantidades de agua para que murieran intoxicados con tanta agua. Habían hombres que los sentaban en pirámides desnudos para destrozarles sus partes. Mujeres que eran empaladas. O sea que era terrorífico lo que hizo el papá durante la Edad Media. Y eso nadie me va a dejar mentir, hermano. Si usted busca en internet el Museo del Vaticano, ahí están todavía los instrumentos de tortura que usaba el Vaticano. De museo los tienen. Imagínense. Tanto cristiano que murió, se impuso la abominación asoladora durante la Edad Media. Y Dios permitió que el papado se le diera una herida de muerte con espada. Eso terminó. Pero lo interesante es que dice Apocalipsis 13:3 que la herida, ¿qué? O sea, que va a haber otra abominación asoladora. Sí. Porque el clima de Mateo 24, ¿qué? No ha terminado. Falta que se cumpla de nuevo otra abominación asoladora. ¿Creen ustedes que va a haber otra abominación asoladora? Y va a ser peor. ¿A dónde encontramos eso en Apocalipsis? Sí. La bestia va a dar un decreto de muerte. Apocalipsis capítulo 13. Mire qué interesante, hermano. Apocalipsis capítulo 13. Ahí se habla de la segunda bestia que ayudará al papado o a la primera bestia a que se le sane la herida. Pero mire qué eventos describen estos versículos. Versículo 14. Y engaña a los moradores de la tierra, de tal manera que aún hace descender fuego al cielo, del cielo a la tierra, delante de los hombres. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia hiciese matar a todo aquel que no adorase. Y hacía que todos, pequeños y grandes y ricos y pobres y libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Pregunto, ¿habrá otra Edad Media como los jueces durante la Inquisición? ¿Habrá otra? Sí. Aquí dice el texto. Y esto no se ha cumplido. Esto está en el futuro. Viene un momento donde se va a erigir una imagen de la bestia, y aquel que no adora la imagen de la bestia va a ser ¿qué? Muerto. Estamos prontos por ver estos acontecimientos mundiales donde cada alma, cada hijo de Dios va a ser probado. ¿Cuándo se cumplirán estos eventos? Eventos de los últimos días, página 112 dice: la profecía del capítulo 13 de Apocalipsis declara que el poder representado por la bestia de cuernos semejantes a los de un cordero haría, es por imposición, imperativo, que la tierra y los que moran en ella adoren al papado, que está simbolizado en el capítulo por una bestia parecida a un leopardo. Esta profecía se cumplirá cuando los Estados Unidos hagan obligatoria la observancia del domingo, que es la abominación asoladora que estamos por ver en el tiempo del fin. ¿Cuál va a ser la abominación asoladora? La ley ¿qué? Dominical. Tremendo, hermanos. La ley dominical. Pregunto, ¿se nos obliga a guardar el domingo hoy? No. Hoy podemos venir con libertad a la iglesia, nadie los prohíbe, nadie los mete presos, nadie los fuerza o los forza.
Nadie los está forzando por venir a la iglesia. Y aún así, no venimos. Vamos llegando a las 10, o otros van a dormir a la iglesia. O sea que hemos agarrado tan simple y liviana la vida cristiana. Pero va a haber un momento donde el pueblo de Dios va a ser obligado a guardar por ley el domingo imposiciones de leyes humanas. Ahora la pregunta es, ¿cuál fue la señal que vieron los discípulos para salir a huir? El sol en los estandartes romanos. ¿Qué pasará con el pueblo de Dios cuando se decrete la ley dominical por imposición? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Cuando se decreta la ley dominical, ¿qué hay que hacer según Daniel, según Jesús? Huir a los montes. Porque si no huimos, ¿qué va a pasar? Moriremos. Vamos a analizar un texto bíblico que está en Mateo 24, Mateo capítulo 24. Este versículo es precioso, hermanos. Mateo 24, versículo 20. Orad para que vuestra vida no sea en invierno ni en sábado. La ley dominical, ¿para quién va a ser? ¿Para los pentecostales, para los testigos de Jehová o para un pueblo que exalta todavía el sábado? ¿Será que antes de que venga la destrucción sobre este planeta habrá un pueblo que estará guardando el sábado? ¿Qué día guardaban los discípulos antes de la destrucción de Jerusalén? ¿Qué día se congregaban? Ustedes pueden leer Hechos, capítulo, todo el libro de Hechos, que el día que se congregaban los discípulos, ¿cuál era? Sábado. Y usted me va a decir, bueno, también los fariseos guardaban el sábado. Aparentemente, pero no, era diferente. Los fariseos profesaban guardar el sábado, pero eran hipócritas, no guardaban el sábado. Los discípulos sí guardaban el sábado. Pero Jesús dice aquí, oren para que vuestra vida no sea en invierno ni en sábado. ¿Por qué en invierno y en sábado, hermano? Explico. Si el sitio de Jerusalén venía en invierno, iba a ser muy difícil para los discípulos. Imagínense, hermano, andar huyendo en el campo, en las montañas, lloviendo, con niños en las manos. ¿Creen ustedes que va a ser fácil eso? Mujeres embarazadas que anden huyendo en invierno. Aunque a pesar que va a ser un gran sufrimiento, hermano, pero la Biblia sabe qué es lo que dice. Su pan y sus aguas estarán seguras. Pero oren también para que no sea en sábado. ¿Saben por qué, hermano? Porque si la persecución o el decreto de muerte venía en sábado, ¿quiénes estarían congregados? Los discípulos. Y el diablo iba a hacer de las suyas con los discípulos. El sitio de Jerusalén no fue en sábado. Se me ha olvidado la fecha y el día que fue el sitio de Jerusalén. Se me ha olvidado, yo creo que fue entre martes y jueves, algo así. Se me ha olvidado la fecha, pero todo eso está constatado en la historia. Pero no fue en sábado la destrucción de Jerusalén. Y Dios quiere que su pueblo también ore. Porque cuando se decreta la ley dominical, una imposición por ley. Ahora, yo le hago una pregunta, hermano. ¿Cuáles dos instituciones Dios bendijo antes de la entrada del pecado o en la creación? ¿Qué dos instituciones? El matrimonio y el sábado. Pregunto, ¿el diablo odia a estas dos instituciones? Sí. ¿Ya atacó el matrimonio? ¿De qué manera? Instituyendo el matrimonio, ¿qué? Gay. ¿A qué potencia usó? Una potencia bendecida por Dios, donde había separación de iglesia y Estado. Es una potencia que está hablando como dragón. ¿Qué es lo que hizo Estados Unidos hace unos años? Aprobó legalmente el matrimonio, ¿qué? Gay. Ya la bestia está hablando como dragón. ¿Qué otra institución falta que la bestia ataque? ¿Y de qué manera lo va a hacer? Imponiendo un falso, ¿qué? Día de reposo, por ley. Muy importante eso. O sea que la ley dominical es la abominación asoladora. Es muy importante eso. Mire cómo dice. Hay un libro, un libro católico, una fuente católica que dice: ¿qué es la marca de la bestia? O sea que la ley dominical, cuando se imponga por la fuerza, esa va a ser la marca de la bestia.
O sea que la imposición del domingo por ley y por la fuerza, esa es la marca de la bestia. Pregunto, ¿se está imponiendo el domingo aún? No, entonces el domingo, según el Espíritu de Profecía, no es la marca de la bestia todavía, porque no se ha impuesto por ley. Cuando se imponga por ley, ahí se va a ver quién tiene la marca de la bestia y quién no. Ese es muy importante ese detalle. Pero como tal, el domingo sí es la marca de la bestia. La misma Iglesia Católica dice, por ejemplo, ahí está una cita, los hermanos pueden leer aquí, ahí está, es una fuente católica. The Catholic Record, London, Ontario, septiembre 1 de 1923, dice: la marca de la supremacía papal por su propia admonición es el culto dominical. La misma Iglesia Católica está diciendo que la marca, la marca de ellos, ¿cuál es? El culto dominical. Muy importante eso. Ahora, aquí hay otra cita también donde muestra de que la Iglesia Católica fue la que cambió el sábado al domingo. Interesante, ¿no? ¿Qué día guardan todas las iglesias? ¿De dónde lo aprendieron? De la madre. Pero hoy a nadie le imponen que guarda el día domingo. A nadie meten preso. Pero cuando venga la abominación asoladora, va a ser por ley que se guarda el domingo. Muy importante eso. Ahora, voy a leer una cita para terminar. Aquí hay mucho material, hermano. Aquí hay mucho material, precioso material. Mire cómo dice. Esto lo dice la sierva del Señor en el libro Maranata. El Señor viene, página 182. Dice así, mire. En la actualidad, la observancia del domingo no es una prueba. Eso no es una prueba. A nadie lo matan porque no guarda el domingo. A nadie lo persiguen. Vendrán tiempos cuando los hombres no solo prohibirán trabajar en domingo, sino que tratarán de obligar a trabajar en sábado y apoyar la observancia del domingo o perder la libertad de su vida. Pero este tiempo todavía no ha llegado, pues la verdad debe ser presentada más plenamente a la gente como testimonio. Ahora, para terminar, ¿cuál será la huida, la señal para salir a huir nosotros? Hermanos, mire, hermano, no estoy diciendo que tener bienes es malo o pecado. No estoy diciendo que tener casas y bienes materiales sea malo. El problema es cuando nosotros le ponemos el amor a eso, hermanos. El amor. Lastimosamente muchas personas se van a perder por eso. Cuando venga el decreto dominical, hermanos, muchos tendrán temor de dejar sus bienes. Imagínense, hermanos, dejar un carro que me costó tanto tiempo comprar un carro, dejarlo. O una casa que me costó tanto tiempo dejarla. Qué prueba más grande, hermano. Salir a huir con nuestros hijos en las manos. Aunque usted no lo quiera, sucederá otra vez una abominación asoladora a nivel mundial, donde todos los reinos del mundo, todos los magnates del mundo se van a unir en una coalición para perseguir al pueblo de Dios, y el pueblo de Dios tendrá que huir a so pena de muerte, sin temor a dejar nada, porque Jesús dijo: el que ama más padre, madre e hijos, bienes por causa de mí, no es digno de mí. El que quiera seguirme, tome su cruz y sígame. Viene la prueba decisiva, hermano. Viene la prueba decisiva, donde el pueblo de Dios será probado. ¿Cuál será la huida para salir? Dice aquí, Eventos de los Últimos Días, página 104, dice: no está lejos, no está lejano el tiempo en que, como los primeros discípulos, seremos obligados a buscar refugio en los lugares solitarios. Seremos obligados. Asimismo, como el sitio de Jerusalén por los ejércitos romanos fue la señal para que huyesen los cristianos de Judea, así la asunción del poder por parte de nuestra nación, Estados Unidos, con el decreto que imponga el día de descanso papal, será para nosotros ¿qué? Huir. Tremendo, hermano. Por eso es que la sierva del Señor dice que sería bueno que nosotros poco a poco vayamos saliendo de la ciudad. Y este es un mensaje que tiene que ver con la verdad presente. Hoy, hermanos desesperados con el billete, lo que hacen es buscar las grandes ciudades. Mire, hermano, yo no sé cómo es que hermanos dicen: bueno, hermanos, Dios nos bendice y estamos bendecidos, y están ahí rebuscándose para irse mojados para el norte. O sea que yo no entiendo. Cuando Dios ha dado un mensaje para sus hijos: salgan de las ciudades, salgan. Si es posible, ya hubiéramos salido de las ciudades. Y dice Elena de Guay de que allá dice que cultivemos nuestra propia comida y allá vengamos a predicar a las ciudades, porque viene un momento crítico. En las ciudades se va a poner muy difícil para los cristianos, muy difícil.
cuando venga el decreto dominical, dice que salgamos. Será para nosotros una amonestación. Entonces será el tiempo de abandonar las grandes ciudades y prepararnos para abandonar las menores en busca de hogares atraídos en lugares apartados entre las montañas. Muy importante, hermanos. Como pueblo de Dios debemos de ser conscientes, hermanos, que este mundo va a colapsar. Los eventos proféticos se están cumpliendo al pie de la letra. Y como pueblo de Dios, ¿cómo estamos? Durmiendo. Yo me doy una gran decepción, hermano. Yo me doy una gran decepción. Que la iglesia adventista tiene un gran mensaje precioso que cualquier iglesia lo puede envidiar. Pero como iglesia no estamos viviendo de acuerdo a ese mensaje. Qué pobreza espiritual dentro de la iglesia adventista. Cuando estamos viviendo en el tiempo de estas predicciones donde la iglesia debe estar estudiando esta profecía, orándole a Dios que tenga misericordia de nosotros y que nos dé esa señal y que estemos preparados para cuando venga este evento. Porque viene un momento, hermano, donde cada alma será probada. Hoy es fácil ser adventista, pero viene un momento donde cada quien va a ser probado, hermanos. Como se pruebe el oro. ¿Estamos preparados? Si tú estás pensando que aquí vas a ser eterno en este mundo y te has anclado en este mundo, estás perdido. Cristo viene pronto, hermano, y este mundo va a terminar. Dios quiere, hermano, que los preparemos. Y si usted está aquí, hermano, en este lugar, es porque Dios tiene un propósito para usted y es porque Él le ama y quiere que usted no se pierda y no sea engañado por estos engaños. Yo quiero ver a nuestros amigos y nuestros hermanos que se pongan de pie. Vamos a orar para pedirle a Dios victoria, que nos dé esa fuerza para que podamos resistir la abominación asoladora que viene nuevamente, la ley dominical. Vamos a orar. Señor bendito que esté en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque eres nuestro Padre Celestial. Gracias por las profecías de Mateo 24 que nos presentan el bosquejo profético de cómo los eventos se van a cumplir al pie de la letra. Bendice, Señor, a tu pueblo para que podamos estar atentos a las señales y poder escapar, así como hicieron los discípulos cuando se impuso la abominación asoladora por medio del ejército romano. Bendice a tu iglesia para que podamos estar atentos a las señales. Y cuando venga el decreto dominical por parte de las leyes civiles, por orden del papado, podamos nosotros estar listos y prestos para obedecer tu orden y salir de las ciudades antes de que sea demasiado tarde. Bendice a nuestros amigos y a nuestras visitas, que todo sea para la honra y gloria tuya. Pues te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Los esperamos mañana para que podamos estudiar otro precioso tema de la profecía de Mateo 24. Dios les bendiga.